Imágenes que han entrado ya en la historia del cine. Est-ce que tu m'accompagnes, Harold? A finales de la década de los 50, un grupo de cineastas franceses nacidos alrededor de 1930, reunidos en torno a la revista Cahiers du Cinéma, decidieron plantar cara al cine del momento. Puesto que el cine francés era finalmente un régimen inquisitorial, con células y compartimentos en los que era muy difícil entrar antes de cumplir los 40 o 50 años, donde había tabúes y leyes así. Había que probar que todo eso no tenía ningún valor y solo valía en el momento en que se inventó. Había que ir contra eso. La nueva ola tenía que hacerlo. Era la inconsciencia total, la inconsciencia absoluta. Era como un desafío. Y finalmente lo importante no era saber si la película iba a gustar o no, sino el hecho de hacerla. Para arriesgarse hay que ser libre y para ser libre hay que suprimir las ataduras. Y el título del artículo de Truffaut, un año antes de su éxito en el Festival de Cannes, era "El cine francés aplastado por las falsas leyendas". Entonces hay que destruir esas falsas leyendas para que renazca el cine francés. Yo creo que la Nouvelle Vague no excluye diferentes formas de hacer cine. Pero la sinceridad del autor es una materia de justicia y ese sentimiento no es una cuestión de generación, porque éramos una generación joven, sino es un problema de autor y de la sinceridad de la obra. Italiano había perdido fuelle. En Gran Bretaña asomaban los primeros brotes del free cinema y los grandes nombres del cine francés se habían deslizado hacia el academicismo. En este ambiente, los jóvenes cineastas necesitaban para respirar aire puro romper moldes. Si no se debe hacer un plano con un gran angular, pues bien, nosotros lo haremos. Si no se hace un travelling a mano, también lo vamos a hacer. Esto correspondía a un deseo en mí de demostrar que todo estaba permitido. Creo que el principio de la nueva ola, si hubiera uno, la fuerza de la nueva ola y al mismo tiempo lo que impide alcanzar el éxito y lo que le impide estar de acuerdo con los productores y también con el público, es un fenómeno de ruptura. Es finalmente que intranquiliza por lo que es y será siempre una especie de fracaso de malentendido. El grupo, muy heterogéneo, nunca tuvo vocación de movimiento estético. Nosotros, la Nouvelle Vague, éramos los hijos de la liberación y del Museo del Cine, de la Cinemateca, por no decir de Langlois. Después todo vino muy rápido, pero solamente a partir de los años 52 o 53, cuando Les Cahiers se convirtieron en el sitio donde nos encontrábamos todos los días, y algún tiempo después, eso llegó a ser un pequeño grupo, los Hitchcockians, como los llamaba Bazin. Lo que hay que aclarar es que la Nouvelle Vague no fue una escuela, sino una antiescuela. Iba contra una forma de cine que era poco aceptable. La gran mayoría del cine francés entre 1945 y 1955.
La Nouvelle Vague llegó como un movimiento diferente en la cinematografía. Estaba el cine realista italiano, el cine nuevo de Brasil, los Angry-Young-Man en Inglaterra. Fue una época extraordinaria. Todo surgió al mismo tiempo, de la misma manera. Las proclamas teóricas fueron sus películas que iban surgiendo a la vez muy diferentes entre sí, pero hermanadas por una serie de rasgos comunes que justificaban el título que recibieron. Nouvelle Vague, una nueva ola que brotaba coincidiendo en varios aspectos básicos. En primer lugar, el cine salió a la calle. Fuera de la rigidez y de la comodidad de los estudios, los equipos se simplificaron, imponiéndose el sonido directo y recuperando una inmediatez documental. Todas las películas contaban historias, pero las historias ocurrían en escenarios naturales, lográndose una impresión de veracidad. A veces incluso los transeúntes miraban a la cámara y así aparecían en la película. What is, dear? We've been married for more than a month. A terribly long time. I never noticed your ears before. Para la Nouvelle Vague, en la medida en que teníamos un principio bien establecido, si no tenemos todos los medios necesarios para realizar ciertas cosas, analicemos los medios que tenemos con respecto a lo que queremos lograr y encontraremos algo especial, específicamente excelente, precisamente con lo que nos falta. Todo lo que hicimos tenía como objetivo ir a contracorriente, o en todo caso hacer algo que no hubiera hecho nunca el cine clásico. La idea fundamental era mantener el aspecto realista de la película. Era la primera vez que se rodaba realmente una película en plena calle, porque hasta entonces, la mayoría de las veces que se veía una calle en una pantalla, era una calle reconstruida en estudio. En aquella época no había cámaras ligeras con las que se pudiera grabar sonido. Y además nos fijamos como premisa que la película estuviese concebida como un reportaje. La facilidad y ligereza del rodaje propiciaba una nueva temática. Las criaturas de ficción cinematográfica recuperaban la normalidad. Dejaban de ser personajes de novela decimonónica para convertirse en uno cualquiera de nosotros. El compañero de clase, la chica de enfrente, la mamá parlanchina, el amable señor de la tienda, inundaban la pantalla como seres reconocibles, como gente corriente retratada, eso sí, con una nueva intensidad. Lo de siempre, el bar, el trabajo, el colegio, el novio y la novia, se presentaban como figuras interesantísimas, capaces de vivir comedias entretenidas. Aptos sobre todo para protagonizar tragedias desgarradoras. Las relaciones amorosas aparecían bajo una luz cruda. La pasión, liberada de las pesadas justificaciones psicológicas, llegó a ser un tema recurrente. Quand je fais l'amour avec vous, je ne pense qu'à la mort, à la terre, à la cendre.
Los dramas de todos los días cabalgaban en el cine hacia una grandeza disfrutada tan solo hasta entonces por personajes de epopeya. El loco Pierrot de Godard merecía tal apodo por su entrega al amour fou. Hector ne peut pas avoir de conversation. Jamais d'idées, toujours des sentiments. C'est pas vrai. Il y a des idées dans les sentiments. Truffaut, en Jules et Jim, contaba cómo dos amigos sufrían inmensamente para cumplir su acuerdo de compartir la misma amada. Y en La piel suave, una de sus películas más polémicas, las turbias consecuencias del adulterio. Jacques Demy, en Lola, construye el retrato de una mujer de vida alegre. Dès que je lui ai dit que j'étais enceinte, il a disparu. Le salaud. Peut-être pas. Il était très gentil. Je ne le connaissais pas beaucoup, mais il était très gentil. Il me disait, je ferai de toi une grande danseuse. Je suis peut-être pas une grande danseuse, mais je suis devenue une bonne mère. Et quelquefois, je pense qu'il va revenir. Je peux pas croire qu'il m'ait vraiment abandonnée. Todo el cine de Eric Rohmer, el cineasta de más edad y uno de los más constantes, ha desarrollado una amplia crónica sobre las relaciones entre los sexos, su geometría, sus penumbras, su patética e intrincada simplicidad. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas dire. Surtout si elles ne tirent pas à conséquence. Tu sais pourquoi je t'aime? Parce que tu es belle. Mais ce n'est pas suffisant. Quoi? Parce que j'ai l'impression de lire dans ton cœur. Et c'est rare de pouvoir lire dans le cœur des gens. Mais je mens des fois. Ah non, 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 écoute... Ça m'intéresse pas d'être avec quelqu'un si je peux pas être entièrement sincère avec lui. Si je suis obligée de jouer un jeu. Je vais être aimée pour ce que je suis, pas pour ce que je ferais semblant d'être. Et toi, avec ton caractère, je ne pense pas que tu aimes être dominée. Je suis pas folle. Et même caractérielle, vous l'avez dit. Et moi, pour mon malheur, je n'ai jamais été aimé que plus ou moins follement. Tu ne prétends pas changer la nature humaine? Non, bien sûr, mais tu lui donnes trop l'impression que tu l'aimes. C'est possible. Notre cinéma n'est pas conceptuel, c'est-à-dire que... Nuestro cine no es conceptual. Es decir, que la significación inmediata, textual por así decirlo, queremos confiarla al texto y no a la imagen. Es decir, que nuestra imagen no tiene un poder de denotación. Jan Eustache, menos conocido por su carácter de epígono, es autor de uno de los tratados cinematográficos más agudos y radicales sobre la pasión amorosa, La Maman et la Poupée. Il n'y a pas que l'amour, il y a l'orgueil, l'amour propre, je m'avais pris mon parti. J'essayais de ne plus souffrir ou de souffrir le moins longtemps possible, sachant qu'un jour je ne souffrirai plus. Mais quand la terre tremble sous nos pas, quand l'amour, la réussite, la révolution ne veulent plus rien dire, vous savez, le monde sera sauvé par les enfants, les soldats et les fous. La estética de la Nouvelle Vague, muy variada según cada director, abrió caminos, destruyó convenciones, paseó su inventiva en muy distintas zonas del arte cinematográfico, imponiendo su imaginación en géneros muy diferentes.
No creo que pueda hablarse de una estética definida, porque éramos bastante diferentes unos a otros, sino simplemente el rechazo a las mismas cosas. Rechazábamos ciertas formas de rodar. El estilo era muy diferente. Jean-Luc Godard, el director más iconoclasta, desarrolló un estilo elíptico muy libre. Sostén esto así. Mezclando los más variados elementos iconográficos. En sus películas cabía cualquier cosa, desde el cómic hasta una cita literaria, desde el anuncio de una marca de gasolina a una alusión musical. Parce que je voudrais être dans une comédie musicale avec Sid Charisse et Tim Kelly. Chorégraphie de Babas. Cuya ambición era justamente mezclar los géneros y embrollar las cartas. Y no hay ninguna razón para que si alguien recibe una patada no pueda recibir una cuchillada 3 minutos después. Godard fabricó su propia gramática y eso nos aportó un montón de figuras suplementarias, de posibilidades de rodaje suplementarias, como si un gramático hubiera descubierto un medio de utilizar los verbos y los complementos de una manera diferente. Entre le chagrin et le néant, je choisis le chagrin. Et toi, tu choisirais quoi? Le chagrin, c'est idiot. Je choisis le néant. La única preocupación de Godard era oponerse al cine clásico, porque él siempre quería hacer lo contrario de lo que era habitual. Jacques Demy puede decirse que inventó una variante típicamente francesa del género musical. Je peux employer les garçons qui font des palambés, des trucs comme ça. Et la reprise de l'unisson, tous en chœur à la fin. Ok, regarde combien de temps ça fait, oui. Si on va jusqu'au bout du thème, je veux dire, si on l'expose une fois... Bah, expose une fois pour voir la longueur. Si en Las señoritas de Rochefort reconoce su deuda con el musical americano, Los paraguas de Cherburgo y Una habitación en la ciudad son verdaderas óperas cinematográficas, cantadas de principio a fin y con un admirable empleo de los actores y el movimiento de cámara. Ce n'est pas une raison. Alors tu fais la pute. Ah, ils ont dû se régaler. Les grévistes en te voyant. Es otra forma de expresarlo. Me parece más interesante hacerlo cantando. Me resulta más tierno, más generoso, más violento, más agresivo, más dulce, no sé. Y eso es lo que me interesa. Jacques Rivette despejó el cine histórico de cualquier residuo de cartón piedra, adaptando la novela de Diderot, La religiosa. Una historia truculenta, narrada con sobriedad. Et quand votre regard a rencontré celui d'un homme, vous n'avez pas senti... Quelquefois de l'embarras, il me faisait baisser les yeux. Mais aucun trouble? Non. Et vos sens ne vous disaient rien? Il y a un langage des sens. Nuestras películas, y digo nuestras de manera muy pretenciosa, en fin, las de la nueva ola, aportan ese frescor, incluso en las anécdotas, en las historias. Y no solo eso, sino también con relación al planteamiento de los argumentos y a su contenido, así como su aspecto visual, en fin, es hacer una imagen limpia.
creo que ello va unido sencillamente a que yo no tengo el temperamento o el gusto o el talento de hacer un cine de montaje. Por el contrario, es un cine que funciona ante todo sobre el seguimiento de los acontecimientos. Unos acontecimientos tomados más o menos en su totalidad. Louis Malle desplegó en sus primeras películas una visión propia aplicada a formas muy diversas. En Ascensor para el Cadalso puso al día el género de misterio. En Los amantes trató con explicitud notable para la época una relación erótica. La nuit est belle. La nuit est femme. Claude Chabrol remozaría enérgicamente la película policíaca, ambientando la intriga en distintos sectores de la sociedad francesa. Lo que ya empezó a hacer en sus comienzos y ha seguido haciendo con acierto 4 décadas después. Mi sueño es utilizar el género policíaco y a la vez contar una historia. Prefiero contar personajes antes que una historia, lo que no es muy normal en un aficionado al policíaco, donde la intriga prima sobre todo. Para mí la historia me sirve para mostrar a la gente. Me interesa todo lo marginal con respecto a la sociedad. Es decir, uno se interesa por la sociedad misma. Uno intenta ver cuál es su mecanismo. Y al levantar la tapa, uno descubre cosas tan terribles que acaba por sumergirse para buscar en el interior. ¡Motor! A los componentes de la Nouvelle Vague se les acusó de esteticistas, de apoliticismo, de dar la espalda a los problemas reales, sociales, ideológicos de su tiempo. Su actitud crítica no resultaba siempre muy ortodoxa. Hablaban con gran desparpajo de casi todo. Las mentes severas no es raro que consideraran frívola su aparente ligereza. Pero no se olvidaron de la política, ni de la sociedad, ni de la historia. C'est le monde entier qui est menacé, qui ne s'en doute même pas. Ce que nous croyons vrai n'est qu'apparence. Ce que nous prenons pour les puissants ne sont que des marionnettes. Les vrais maîtres se cachent et gouvernent en secret. De qui parlez-vous? De ceux qu'on ne peut pas nommer parce qu'ils n'ont pas de nom. J'ai l'air de vous parler en parabole, mais il y a des choses indicibles qu'on ne peut dire qu'en parabole. Las películas de la Nouvelle Vague son documentos imprescindibles para entender una zona central de este siglo, las décadas 50 y 60 sobre todo. J'ai tué les victimes à la mitraillette, au couteau, avec tout, à la grenade. Et voilà comment on prend les grenades. On les lance et tout de suite on plaque à terre. Documentos que no solo reflejaban una actitud, sino que se zambullían directamente y podría decirse sin red, a tumba abierta, en lo que los ortodoxos llamaban la realidad. Les enfants, on peut leur passer un bras? On pourra brûler des cadres? Oui, c'est la guerre. Jean-Luc Godard analizó la actitud sincera, ingenua y engañosa de una joven maoísta en la Chinoise.
En Weekend nos ofreció una visión prácticamente apocalíptica de nuestra vida cotidiana, presidida por el automóvil, una deidad implacable que exige dolorosos sacrificios. En Vivir su vida retrató con una técnica cercana al reportaje las condiciones laborales de una prostituta. Un visage, c'est un visage. Les assiettes sont des assiettes. Les hommes sont des hommes. Et la vie, c'est la vie. Me parecía que, sobre todo cuando se acusaba a la Nouvelle Vague de frivolizar, de mostrar solo chicos con chicas, me parecía que había que situar las películas en su época. Todo acto es siempre comprometido, tiene una actitud. Lo que pasa es que cuando uno es más joven, se mitifica más. Incluso la imagen que muestra una atrocidad, la olvidamos. Está hecha más para que se olvide que para que se recuerde. François Truffaut, en El pequeño salvaje, analizó las dificultades de un niño abandonado en el bosque para incorporarse al lenguaje y a las normas de la sociedad civilizada. C'est très bien, Victor. Enfin, tu as inventé un expédient qui sera tout à la fois de mémoire, comparaison et jugement. Mais je ne t'en veux pas. Cette petite invention fait honneur à ton intelligence. Tiens, vois. Maintenant, on va travailler vraiment. Louis Malle, en Fuego Fatuo, retrató el fracaso de un antiguo fascista. Y en La Comme Lucien, el fracaso de un fascista adolescente. Eric Romer, en la más reciente El árbol, el alcalde y la mediateca, puede decirse que literalmente reflexiona en voz alta, siguiendo la tradición intelectual francesa, sobre una serie de preocupaciones de hoy, como la ecología, la utilización adecuada de los fondos públicos, el papel de los medios de comunicación, Saturne, les bacs. Ne vous approchez pas et ne protestez pas. Jacques Demy, en una habitación en la ciudad, presenta los conflictos sociales bajo la forma de un musical. Es un lenguaje, es mi propio lenguaje. La Nouvelle Vague llega hasta hoy, no como el movimiento organizado que nunca fue, ni como el estilo definido que sus propios artífices se encargaron de variar una y otra vez. La Nouvelle Vague llega hasta hoy en la continuidad de varios de sus artífices. François Truffaut, Jacques Demy, Louis Malle, Jean Eustache han muerto. Eric Romer, Jacques Rivette, Claude Chabrol, el propio Godard siguen en activo. Gracias sin duda a la calidad de su trabajo, a la vitalidad de su talento, al acabado logro de su madurez. Pero gracias también, gracias sobre todo, a la solidez de las bases en que se ha fundamentado siempre su obra. Mientras uno siga viviendo, o en todo caso haciendo películas, no coincidieron hace 40 años respondiendo a un capricho ni siguiendo una moda. Toda ruptura artística ataca unas formas consideradas caducas, al tiempo que recupera una tradición olvidada. La Nouvelle Vague abominó del academicismo, del psicologismo, del sentimentalismo. Para combatir tales sismos, se fijó en cineastas propios y ajenos. Dentro del cine francés, acudió a un grupo selecto de muy diversa temática y de muy diferente estilo. A todos, sin embargo, les hermanaba un rasgo común: su refinamiento. Max Ophuls, alemán que trabajó también en Estados Unidos, filmó sus últimas obras en Francia.
Madame D, con su cámara líquida y su ritmo implacable, es un ejemplo de relato elegante y desolado que preludia las audacias formales de la nueva ola. De Jacques Becker aprenderían su capacidad para introducir el lirismo dentro del retrato realista. Robert Bresson fue el gran maestro de la eficacia sobria, pues una película solo debía mostrar lo esencial y nada más que lo esencial. Mi influencia más profunda fue Bresson. Realmente transformó mi vida. Me aportó una serie de cosas esenciales. Y Ophuls también. ¿Por qué? No se parecen en nada. Uno es serio y el otro es todo ligereza. Aunque en el fondo, los dos son serios. También Roberto Rossellini actuó eficazmente como agente precursor. Trabajaba con los mismos materiales que la nueva ola se ocuparía de reivindicar. El documental, que observa la vida cotidiana con la emoción del descubrimiento. Un relato cinematográfico basado en hechos simples. Gusto por lo que podría llamarse la experimentación, concibiendo el cine como un arte libre, sin normas ni leyes, un arte capaz de todo. Se un qualche cosa io ho dato a loro è stato quello di metterli sulla strada, di fare dei film di poco costo. Questa è una predica che ho fatto continuamente, quindi è stato molto più, la Nouvelle Vague è esplosa molto di più per una ragione di organizzazione che per delle ragioni. Jean-Pierre Melville tendió el puente entre el cine de acción policíaco americano y su versión francesa. Georges Franju demostraría que la literatura es hermana gemela del cine. Renoir, quizá el más visible padre espiritual de la Nouvelle Vague, había combinado costumbrismo y filosofía, tiquismo y metafísica, risa y tragedia. Creo que si analizas bien las películas de Renoir, como La Gran Ilusión, Las reglas del juego, observas que nos influyó a todos en la construcción de personajes. Sin embargo, Hitchcock es diferente. No es un cineasta de personajes, sino de situaciones llevadas al extremo. Del cine americano tomaron tanto la humildad de los géneros como la precisión de un estilo. Hitchcock, una de las referencias obligadas, sentó cátedra por la calidad estrictamente cinematográfica de sus soluciones. Samuel Fuller, por ejemplo, sería admirado por su delirante imaginación a la hora de presentar una intriga. Porque la Nouvelle Vague se alimentó de cine. Pero no solo de cine. La extensión de su influencia, la duración de la carrera de sus autores, se explica también por la riqueza que alguien ahora llamaría cultural de sus artífices. Las películas de todos ellos están llenas de literatura. Los personajes leen libros continuamente. A los libros acuden para buscar consuelo, para explicar algo. La literatura alimenta las películas de unos cineastas partidarios, en principio, del cine puro. J'ai trouvé une idée de roman. Ne plus décrire la vie des gens, mais seulement la vie. La vie toute seule. Ce qu'il y a entre les gens, l'espace, le son et les couleurs. Il faudrait arriver à ça. Joyce a essayé, mais on doit pouvoir faire mieux. Unas veces se trata de adaptar una novela experimental como Sassy en el metro, de Raymond Queneau. O un texto tan minucioso e intimista como Las dos inglesas y el amor. Otras veces los escritores parecen irrumpir en la película imponiendo sus reglas, como ocurrió con Hiroshima Mon Amour, dirigida por Alain Resnais, cuyos guionistas Marguerite Duras y Alain Roch-Brillet fueron también luego cineastas.
Música, literatura, entre las preferencias de la Nouvelle Vague, pero también pintura, sobre la que Jacques Rivette filmó un completo estudio sobre las relaciones entre el pintor y su modelo. Yo creo que la nueva ola es algo en el cine que corresponde muy bien a lo que fue el impresionismo en la pintura. El ejemplo de la Nouvelle Vague alertó sobre la posibilidad de concebir el cine con mayor libertad, en su doble e inseparable vertiente. Una producción más barata, más ligera, más rápida y un estilo más suelto, más incisivo, más moderno, para desembocar en una temática más arriesgada, menos convencional. Jean-Luc dice, yo no hago películas, yo hago cine. Es decir, no cuenta una historia, puede comenzar a contarla, pero si tiene ganas de hablar de otras cosas, habla de otras cosas. El cine había cristalizado en unas normas que se aplicaban con severa rigidez. El canon que estableciera Griffith en sus obras inaugurales se había petrificado en una serie de leyes que reducían la obra cinematográfica a la facilidad de un estilo fijo y previsible. El tamaño de los planos debe presentarse según una escala de mayor a menor. Tras el plano general, el plano medio y luego el primer plano. Las conversaciones entre los personajes deben rodarse respetando el eje señalado por las miradas de uno a otro. La cámara quieta o en movimiento debe situarse sobre un trípode, instalado a su vez sobre un carrito, el travelling, que se desplaza suavemente como un pequeño tren sobre unas vías. La calle, para poder rodar con comodidad, se utilizará como un decorado y todo lo que allí suceda será previsto y controlado por el director. El sonido responde a un proceso de elaboración en estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto que un travelling que insiste en el elemento morboso, desagradable, choca. A mí me choca. Nos chocaba a todos porque se aprovechaba de una situación como es la del cineasta para resaltar de modo artificial una serie de cosas que no valía la pena resaltar. Creo que el movimiento de desplazamiento de cámara sobre raíles tiene algo de artificial. Como por ejemplo, el movimiento de travelling que están haciendo ahora mismo. Y el zoom corresponde más bien a la mirada que se fija en un punto concreto. La nueva ola se encargaría deliberada y sistemáticamente de quebrantar estas leyes, convirtiendo el canon convencional en polvo caduco, en ruina obsoleta, en pura arqueología. Al mismo tiempo que favorecía una nueva técnica, los equipos de iluminación y de toma de sonido se hacían más ligeros. Las emulsiones fotográficas ganaban en sensibilidad. Las grandes grúas y los enormes focos se reducían hasta el tamaño de artefactos con un aspecto casi de juguete. Utilizábamos cámaras pequeñas que existían desde hacía 10 años y que nadie utilizaba. Utilizábamos películas ultra rápidas que llevaban 3 años en los armarios. El código formal establecido no solo se incumplía, se arrojaba sin más al cubo de la basura. De una amplia vista general se pasaría sin transición a un plano detalle. El eje que señala la ubicación espacial parece existir tan solo para saltárselo. La apacible alternancia del plano contra plano se sustituye con la cámara fija sobre un solo personaje. Nous sommes faits de rêves et les rêves sont faits de nous. O retratando por detrás a los que conversan. Et plus on parle, plus le mot veut rien dire. O reproduciendo en off un diálogo mientras se nos muestran otras cosas. Tu servis puisque tu voulais changer de vie. Je dis pas ça pour être méchant. En tout cas, tu m'as dit qu'on irait jusqu'au bout. Au bout de la nuit, oui.
La cámara adquiere una calidad nerviosa, se mueve sin parar, favorecida por una súbita ligereza que permite transportarla a mano o subirla a un vehículo en movimiento o depositarla en los lugares más inverosímiles. La calle, caótica y variada, incontrolable, se convierte en el escenario natural, donde los personajes se zambullen como azarosos peatones, mientras la cámara, más o menos emboscada, les sigue como puede. Un micrófono oculto solo a medias se lanza también a la vorágine como la caña de un pescador, para recibir los más variados rumores, nítidos y confusos, docenas y frases, el run run extraño e imprevisible de la vida en la urbe o en la provincia o en el campo. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Con la Nouvelle Vague, el cine podría decirse se democratiza. Abandona la rigidez y el hieratismo del viejo palacio. Sale de su jaula el mamut prehistórico para corretear como un inquieto ratoncillo, como un pájaro desobediente, como una libélula frágil y curiosa. Todos afirmábamos la primacía de la idea, aunque solo fuera a través de nuestra política con respecto al autor. Circunstancialmente, el autor era siempre más importante que la obra. El ejemplo estaba ahí, aunque no puede decirse que fuera seguido de un modo masivo. Cineastas tan diferentes como Pasolini, Polanski, Cassavetes y Bertolucci recibieron, entre otros, la influencia de la Nouvelle Vague. Una influencia benéfica que dejaba de serlo al deslizarse hacia la imitación de un modelo. Porque es bien sabido que todo movimiento de ruptura tiende a imponer unas nuevas normas que acabarán tarde o temprano resultando rígidas. Pasolini se benefició en sus primeras películas del fresco aire documental que la Nouvelle Vague había traído. Lo mismo puede decirse de Roman Polanski y la refinada frescura de El cuchillo en el agua. John Cassavetes encontró el modelo para dinamitar la rigidez de espacio y la limitación del tiempo imperantes en el cine americano. También el Bernardo Bertolucci de la estrategia de la araña siguió el camino iniciado por Truffaut. Más tarde, estos y otros cineastas seguirían un camino distinto, muy conscientes de que las influencias deben diluirse en el estilo propio de cada cual. Entre nosotros, la influencia de la Nouvelle Vague, nunca demasiado visible, se hizo sentir tempranamente, y luego mucho más tarde en obras muy diferentes. Las primeras películas de Francisco Regueiro y Miguel Picazo, El buen amor y La tía Tula, cada una en su estilo, participan de un realismo depurado, una preocupación por la veracidad de los caracteres y una originalidad estilística muy afines a los objetivos de la Nouvelle Vague. Más tarde, los largometrajes Arrebato de Iván Zulueta y Ópera prima de Fernando Trueba son deudores de la libertad formal, el desparpajo costumbrista y la intensidad de intenciones que los cineastas franceses proclamaron al finalizar la década de los 50. Los 400 golpes, tratados sobre la infancia difícil, es capaz aún de inspirar a David Trueba. Romer, demostrando que las historias se mueven no por la acción sino por los sentimientos, indica el camino de la protagonista de Hola, estás sola. Godard, seco, cortante, imprevisible, es referente obligado para La pistola de mi hermano y Salto al vacío. Pero hablando de la Nouvelle Vague, tal vez ha habido una influencia, pero no una influencia temática, sino más bien en la forma. La Nouvelle Vague, como movimiento cinematográfico, ocupa un lugar sin duda destacado en la historia del cine. Por la calidad de sus obras mejores, por su gran capacidad de influencia y por una habilidad secreta y perversa,
recóndita y sinuosa para erigirse en modelo. Modelo de ruptura, de vanguardia, de experimentación. Modelo imitado en estos últimos 40 años por todos los cineastas inconformes con el canon dominante. Ahora todo esto es algo muy corriente. Continuamente vemos películas hechas así en la televisión, pero entonces fue una pequeña revolución. Oui, je suis complètement dingue. Qu'est-ce que c'est dingue? C'est moi. Nosotros fuimos los primeros en llevar la cámara al hombro y nos dijeron que los planos salían movidos. Ahora hago más bien los planos fijos y me dicen que aquí vienen los planos fijos. Así no se puede avanzar. Las películas de una serie de cineastas de hoy como Leos Carax, Jim Jarmusch, Quentin Tarantino, o Lars von Trier, nada tienen que ver con las que hicieron Rivet, Demy o Resnais. Sin embargo, responden a una manera de romper moldes inventada, establecida por la Nouvelle Vague. Lo nuevo de ahora repite lo nuevo de hace casi medio siglo. Los audaces del año 2000 obedecen el manual de la audacia cinematográfica establecido en la década de los 60. Volvemos a encontrar el relato movido por el azar y no por el carácter de los personajes. Los saltos de tiempo, de espacio y de eje. La cámara a mano, más a mano cabría decir que nunca, pues a veces parece haber sido encomendada a un operador aquejado del baile de San Vito. Una intensidad que no se desprende del clímax de un argumento bien urdido, sino de la observación desinhibida de los objetos cotidianos más comunes. Del paisaje de una calle cualquiera. De una naturaleza que no ha de ser necesariamente bonita. Nunca el buen cine ha estado como hoy tan cerca de lo abrupto, de lo desagradable, de lo difícil. Tampoco antes las pantallas habían hablado tan claro como hoy. Y ha sido la nueva ola francesa quien fijó las normas de la libertad, el código de la transgresión, el manual del perfecto raro. C'est vraiment dégueulasse. La diferencia entre Tarantino y yo es que el cine vive en mí y él vive en el cine. Dicho esto, juzguemos qué es bueno, qué es malo, qué implica eso, cuáles son los resultados. Analicemos. Es una fórmula, hay que verificarla. La Nouvelle Vague, además de sus muy diversas aportaciones, aparte del gusto o disgusto que produzcan hoy sus muy diferentes obras, no todas sin duda de igual calidad, se recordará por otra cosa. Todo aficionado al cine, de cualquier edad, agradecerá al variado grupo de cineastas francófonos precisamente eso, su afición al cine. Nada fue más importante para ellos. El cine por encima de cualquier religión, el cine más allá de cualquier otra apetencia, el cine 1000 veces más intenso, más bello, más divertido que la vida. La Nouvelle Vague n'est pas intellectual. La Nouvelle Vague no fue un movimiento intelectual. Si observas bien, una película de la Nouvelle Vague está hecha con pasión. Son los hombres, son las mujeres. Es muy directa, romántica y sentimental. J'ai toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma. He said he wants to know exactly what his movie is. Well, a film is like a battleground. C'est comme une bataille, un film. It's love. L'amour. Hate. La haine. Action. L'action. Violence. La violence. Death. Et la mort. In one word, emotions. En un seul mot, c'est l'émotion. Si hay algo formidable en el cine es esa invención, es esa necesidad muy ligada a lo real, ese amor extraordinario hacia lo real y al mismo tiempo una especie de renuncia esencial a profundizar en su propia existencia.
Cine como una pasión que se frecuenta en calidad de espectador y al que uno se entrega como artífice. Qué gozo el del equipo empeñado en la extraña y azarosa aventura de rodar una película. Qué angustia la del director artista, que no sabe si podrá convencer al productor para que le permita filmar lo que él necesita filmar. Qué ilusión la del adolescente que improvisa sus peliculitas con medios caseros. Una mezcla o combinación de alegría y de afán, de decepción y de éxtasis, de deseo, de duda y de curiosidad. ¿No son estos los ingredientes del más refinado erotismo?